Al Día con Hernán Higuera. Las 6:44, doy la bienvenida a Arturo Torres, él es el director del portal digital Código Vidrio, que acaba de publicar una investigación que realmente nos deja muy preocupados, porque ahora resulta que los grupos criminales también están dedicados a la caza y a la deforestación en nuestra Amazonía. No solo la minería ilegal, ahora les interesa también, o bueno, les ha venido interesando la fauna silvestre y las especies endémicas de la fauna, la madera ecuatoriana. Arturo, buenos días. Me quedo realmente preocupado porque he leído la investigación, me refiero a la de la flora y fauna en la Amazonía, en las 3 provincias, Orellana, Pastaza, me parece que Sucumbíos también, que hay campamentos de cacería ilegal de grupos armados como los Cowori, que son peruanos. Esto es grave. Buenos días, Arturo. Danos detalles, por favor. Muchas gracias, Hernán. Buenos días por la invitación. Buenos días. Esta nueva dinámica, o mejor dicho, es una nueva dinámica porque la estamos publicando y se está haciendo conocida luego de que habíamos seguido tratando de entender todos los espacios en los cuales está incursionando el crimen organizado de manera sistemática, porque hemos visto la evolución de cómo ellos han ido diversificando su portafolio de ingresos desde el narcotráfico y estos últimos años a la minería ilegal, pero en ese camino también había un vacío que empezamos a recibir datos sobre el tema del tráfico de especies exóticas, ¿no es cierto?, en la Amazonía sobre todo, pero también el tema del tráfico de especies en Galápagos, en los alrededores de Galápagos, donde vemos que es una zona muy frágil, muy extensa, difícil de controlar. Entonces, esta dinámica en la cual los grupos de crimen organizado, porque hay presencia de gente foránea que llega desde el Perú, ingresa al Ecuador y toma todo tipo de especies precisamente porque es una zona extensa, pero sobre todo no hay una política como para poder entender con tecnología, con cooperación binacional, qué es lo que está pasando con el exterminio, la caza, la ubicación de especies que son exóticas, que son muy apreciadas en el mercado internacional. Ese tráfico de especies es mucho más valorado que la cocaína, que el oro, porque son además especies que llegan, por ejemplo, al Asia, y podemos entender cómo estos encadenamientos delictivos están topando ya todo tipo de espacios en el territorio ecuatoriano y en el territorio de varios países, porque este es un fenómeno que también tiene una manifestación regional. Entonces, este escalamiento, ¿no es cierto?, este copamiento de los espacios de los grupos criminales del crimen organizado, ahora también que vieron en el tema del tráfico de especies, aprovechando en el tema de los choneros, es bien específico, porque se ve que ellos no solamente están dedicados en el mar cuando llevan cocaína, hay ciertos tramos en los cuales hay casos documentados en los cuales ellos también comercializan aletas de tiburón. Se van encontrando en las rutas, los tiburones los cazan, les degollan y venden las aletas de tiburón. Eso es lo que está pasando. Exacto, o sea, hay una diversificación y una multiplicación de estas actividades criminales que tienen además mucho que ver con esta falta de visión integral de las autoridades como para entender que las organizaciones criminales siempre están 10 pasos adelante del Estado, aprovechando las debilidades, pero también la corrupción que existe dentro de los Estados, y esto es reconocido por agentes estatales, por miembros de la Marina, miembros del Ejército, de la Policía, reconocen un problema gravísimo de corrupción institucional, Hernán, y eso el gobierno no está tomando en cuenta para poder articular una política que realmente sea efectiva desde el corazón de lo que tiene que ser enfrentar este tipo de dinámica. Hasta el 2023 me acuerdo que reportamos la noticia del ingreso de la flota china
hacia a las cercanías de las Islas Galápagos y se llevaban las aletas de tiburón. Ahora vemos que no, que ya no se acercan, porque ahora los choneros y los lobos son los que hacen el trabajo. Exacto. No olvidemos el papel de Galápagos. Y claro, lo de Galápagos es un tema que hay que topar con pinzas desde la narrativa oficial, porque se va a dañar la imagen de las islas. Pero realmente lo que hacemos el periodismo es alertar algo que está mal para que se corrija y se mejore, pero ese proceso no creo que está siendo bien entendido por el gobierno, que ve en la prensa que hace su trabajo un enemigo, ¿no es cierto? Entonces creo que eso también es como que nos ayuda a entender una complejidad que no está siendo abordada de una manera mucho más eficaz, precisamente porque mencionas lo de la flota china. Sabemos que la flota china llega y permanece 7, 8 meses frente a la zona protegida en aguas internacionales, pero evidentemente para la fauna marina no hay límites territoriales ni zonas de exclusión. Básicamente las especies circulan por todas partes. Entonces, la flota china llega y acaba con los calamares, coge todo lo posible. Las aletas de tiburón son muy cotizadas, pero ¿quiénes hacen el enlace? ¿No es cierto? ¿Quiénes les llevan de las evidencias que se han podido recoger estas aletas de tiburón, estas especies raras, el combustible para la misma flota china, son los grupos delictivos? ¿Y tú crees que esto no lo sabe Fuerzas Armadas? Sí lo sabe. ¿Y qué ha pasado? Tienen información. Y yo te comento esto porque nuestras fuentes vienen a este nivel. No son, la información que recabamos es de gente que está comprometida y que está preocupada por cómo no hay una política integral que logre mostrarse mucho más allá de lo punitivo y ser mucho más estratégico para prevenir estos delitos, coordinando acciones que realmente apunten hacia donde tienen que apuntar para poder tener resultados mucho más efectivos y concretos. Vamos a la Amazonía, porque también allí, de lo que vemos, los grupos delictivos, de lo que dice la investigación publicada por ustedes, desde hace 2 años, quizá 3, vienen los grupos delictivos haciéndose de animales silvestres para representarse a través de ellos con ocelotes, caimanes, jaguares, aves. Les invito a leer esta investigación. Allí se habla, por ejemplo, de Wilder Sánchez, que en la finca de quien se conocía como alias el Gato Farfán, se rescataron algunas especies animales, ¿como cuáles, Arturo? Sí, ahí, por ejemplo, los jaguares que se rescataron aves exóticas y otro tipo de especies en las cuales básicamente estas organizaciones lo que hacen es simbólicamente tratar de mascotizar a estas especies que son protegidas, ¿no es cierto?, en la Amazonía, y sin embargo, pues ellos están replicando este modelo, tú recordarás, de Pablo Escobar. Ajá, la hacienda Nápoles. Lógico. Claro. Y este no es un solo caso, hay otros casos, sino que es lo que se ha podido documentar, ¿no es cierto? Porque además, fíjate, todo lo que está, porque yo también sí destaco el papel que cumple la policía, Fuerzas Armadas, pero esto no hay no se complementa desde una estrategia que asigne a otras instituciones que tienen que cumplir su trabajo esos roles, porque todo se está cargando en la policía y en los militares que es imposible que puedan enfrentar esos Y ahí problemas. cabe la pregunta, ¿quiénes son esas instituciones? ¿A quiénes les compete? ¿El Ministerio de Ambiente? Exacto, o sea, ¿Quién más? Son varias instituciones, Hernán, es el Ministerio de Ambiente, es el mismo Ministerio de Energía, es la ARCOM, porque también pasan por esto, porque es un tema que hay zonas mineras que están en la Amazonía, los delitos se conectan, son delitos conexos que tienen diferentes manifestaciones. La unidad especializada de ambiente de la policía está totalmente desbordada por estos temas. Y fíjate que me llama mucho la atención la noticia que hemos escuchado estos 2 días de que se reduce el presupuesto en entidades claves de control, ¿no es cierto? O sea, como la misma ARCOM
reduce su presupuesto en $40 millones. La Ajá. ARCOM es la Agencia de Regulación y Control Minero. O sea, eso es incomprensible pensando que lo de la tasa que se iba a cobrar, que por cierto no ha funcionado, porque no están pagando la tasa esta que se Minera, fijó, claro. la tasa minera, no han recaudado muy poco porque hay demandas de inconstitucionalidad que se han presentado. Entonces, en pocas palabras, Hernán, esto es la suma de muchos factores, pero también una serie de decisiones desacertadas que no buscan apoyarse y tener una acción coordinada con todas las instituciones involucradas que pueden entrar, salir de la reacción frente a todos los delitos. Ya ves que la mayoría de las cosas aquí en el país son flagrantes, es decir, la policía y los militares actúan sobre los hechos consumados y Qué pena, ¿no? las investigaciones son menos. Qué pena porque de esto no hablan las autoridades. Estamos preocupados y evidentemente así es el tema de la violencia en las ciudades, la gran cantidad de muertos en este año. Terminamos con las cifras rojas. Ustedes dejan en este año establecido en su investigación que existen autopistas de depredación y el tráfico de la fauna silvestre en la Amazonía, una investigación de un año de periodistas de 5 medios en Colombia, Perú, Ecuador, Código Vidrio y Revista Vistazo, además de medios de comunicación de Bolivia, que nos dejan preocupados. Yo los invito a leer esa investigación. Pero Arturo, no quiero dejar de preguntarte sobre el tema de la inseguridad y el número de muertes violentas con las que terminamos el año. ¿Qué pasó con el Plan Fénix? ¿Qué pasó con las estrategias de combate a los grupos delictivos? ¿Qué decimos ahora? Bueno, el balance es que básicamente la estrategia que desde mi punto de vista no existe, una estrategia integral de seguridad, y ese creo que es el mayor problema que tiene el gobierno, ha fracasado, ¿no es cierto? Llegamos a un año en el cual vamos fácilmente, las tasas hablan de 53 muertes por cada 100.000 habitantes, cuando hubo una inicial disminución el año pasado, pero fue muy esporádico, fue muy fugaz, y luego no se ha logrado sostener eso porque no hay políticas complementarias, estructurales, sociales, económicas que acompañen las acciones de policías y militares. Entonces, en pocas palabras, la falta de una estrategia integral nos evidencia que la política se ha centrado exclusivamente en medidas punitivas y en la militarización, sin abordar las causas estructurales del crimen organizado en Ecuador, como la falta de oportunidades de empleo, la demanda internacional de drogas, que es un factor externo, evidentemente, o la corrupción institucional, Hernán, que ese es un tema fundamental. Yo tuve la oportunidad de conversar con un asesor hace unas 3 semanas, un mes, en el tema de El Salvador, y ellos, pese a las críticas que han habido sobre la aplicación de las medidas, la primera decisión que tomaron antes de tratar de recuperar los territorios que eran tomados por el crimen organizado, que ahora está aumentando en el país, es atacar la corrupción institucional sistémica. Claro. Eso no se hace. Eso fue el primer paso, ¿no? Eso fue el primer paso. Es el primer paso fundamental, pero eso no se ha hecho, Hernán. Okay. Entonces, lastimosamente, no vamos a ver resultados que vayan a revertir esto que estamos siendo testigos los ecuatorianos. Muy bien, Arturo, qué pena hacer la vía de transporte de estas malas noticias que nos dejan más preocupados, sobre todo en el tema de seguridad y ahora con lo que está pasando en nuestra Amazonía y con estos grupos armados peruanos, ¿no? Más tareas para nuestra fuerza pública, lamentablemente, que ya saben que esta situación está un poco desbordada. Gracias, Arturo Torres, director de Código Vidrio. Gracias. Solamente quería mencionar una cuestión, Hernán. Me parece que también creo que sí podemos ir más allá. O sea, las malas noticias, como nosotros sabemos, Hernán, con la experiencia en este oficio, se pueden convertir en buenas decisiones si es que las autoridades siguen y toman esa información para revertir las cosas.
Hay que dar un ejemplo de resiliencia. Ecuador es un país resiliente. Nuestra comunidad es resiliente, puede convertir esto negativo en algo positivo si es que se hacen las cosas bien. Hay informes internacionales, Crisis Group, GTOC, han hecho ya unas evaluaciones bastante completas del Ecuador. Ahí están los mapas que hay que seguir, además de la información que se levanta aquí diariamente. Solo es un ejercicio de poder integrar esa información y saber que sí podemos salir de esto tomando decisiones adecuadas. Y lo que nos decían antes, rodearse de gente que sabe, ¿no? Eso es importante. Así es, exactamente. Gracias, Arturo, muy gentil, buen día. Gracias, Hernán, un excelente día.